Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos, amables televidentes, gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la relevancia y el impacto que tiene sobre la salud de la población el uso racional de los antimicrobianos. Vamos a una breve pausa para el desarrollo del contenido. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Rita Rojas, quien es médico infectólogo, coordinadora de la residencia de infectología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de un tema de una relevancia y una importancia capital. Estamos hablando de la concienciación del uso racional de antimicrobianos. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Mejía, por esta invitación post-COVID. Claro, qué bueno. Gracias a usted por acompañarnos, doctora. Cuando hablamos de uso racional de los antibióticos, de los antimicrobianos, y se celebra la Semana Mundial de crear conciencia, de llevar a la población una orientación que nos permita poder resolver los problemas de salud que hay, pero al mismo tiempo no crear daño. Conversemos acerca de esto. Bueno, la verdad que es un tema muy importante, Sí. debido a que la resistencia a los antimicrobianos, llámese antimicrobianos no solamente a los antibióticos, Sí. también a los antivirales, a los antifúngicos, es un tema importantísimo debido a que si nosotros no hacemos buen uso de esos recursos, después no tendremos cómo combatir las infecciones producidas por estos microorganismos en quienes se utiliza. Y vemos el uso indiscriminado va desde ir a un colmado, una farmacia, la automedicación, comprar medicamentos, si tengo mal de orines, un medicamento, un antibiótico para esto, o si tengo dolor de garganta, un antibiótico para esto, Sí. y esto no puede ser. La resistencia antimicrobiana no solamente se da a nivel de la comunidad, también a nivel de los hospitales, y eso es algo que hemos visto ahora post pandemia. Así es. Se habla de un aumento de los microorganismos resistentes, Candida auris, otros microorganismos resistentes a los carbapenémicos, que es un grupo de antibióticos que prácticamente para nosotros eran de última elección, y ahora nos vemos en la necesidad de utilizarlos de primera, y Sí. no solamente de primera, también ya hay resistencia a estos y necesitamos nuevos medicamentos. Las infecciones están surgiendo más rápido de lo que nosotros inventamos antibióticos. Así es, doctora. Estamos hablando de un verdadero problema de salud pública a nivel nacional, a nivel mundial. Ese uso indiscriminado de los antibióticos, y como usted va a mencionar, es un problema no solo la resistencia antimicrobiana, sino también cómo la tecnología, cómo la ciencia dispone de herramientas para controlar esto. Sí, la verdad que tenemos muchos mecanismos Sí. que van desde a nivel de laboratorio, Correcto. pero también a nivel la parte más sencilla, tal vez la educación y el empoderamiento. Muy importante. Vemos, por ejemplo, desde el punto de vista veterinario, y dirán, Así es. ¿y qué tienen que ver los animales con los antibióticos? Pues muchísimo. Claro. Porque si nosotros logramos a nivel veterinario un uso adecuado,
una identificación temprana, así como nosotros examinamos a los pacientes, se examinan a los pacientes animales y si es necesario realmente se le brinda el antibiótico específico dirigido. ¿Por qué? Porque después nosotros ingerimos esa carne y ya esa carne puede estar con antibióticos claro, y crear resistencia a nivel de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reconocer que ya ha estado en presencia de ese antibiótico y luego entonces no funcionar. No solamente a nivel veterinario, sino también a nivel lo que es la agricultura, correcto, las plantas. Queremos correcto, plantas lindas a base de medicamentos y eso también produce un daño colateral en nosotros. ¿Cuál debe de ser, doctora, el enfoque integral que debemos de tener a la hora de hacer uso de los antibióticos y cuál es la recomendación que debemos de poner sobre la mesa y educar y orientar a los pacientes de qué no hacer? Importantísima esa pregunta. Lo primero es no a la automedicación. Aquí claro, en la República Dominicana existe venta libre de recetas, pero eso es algo que debería de ser. Si un médico ante un síntoma gripal de cualquiera de los que mencioné en inicio, ir al médico, hacer un diagnóstico correcto, luego apoyarse en las pruebas diagnósticas, en cultivos, orinas, cultivos de garganta, inclusive sí, hay pruebas modernas, moleculares, hay muchas formas de hacer un diagnóstico adecuado y luego, según el diagnóstico, entonces medicar dirigido a ese patógeno, porque no todos los antibióticos sirven para todas las enfermedades. Así es. Y por lo general la gente común, pues por supuesto que no sabe esto. Y vemos el mejor ejemplo es el de la gripe, el de la garganta. A veces si tenemos una gripe y es un proceso viral, no hay por qué utilizar antimicrobianos. Entonces es algo importantísimo. Cualquier familiar, cualquier amigo hace una recomendación de uso indiscriminado. Y creo que es un tema que tiene una relevancia donde los profesionales de la salud tenemos una cuota de responsabilidad muy alta. Porque al final de cuentas los antibióticos, los medicamentos que se utilizan, antivirales, antiparasitarios, somos nosotros los responsables de la prescripción correcta, adecuada, de poder orientar y educar a la población. ¿Qué hace este trabajo de la Semana Mundial de crear conciencia, de la concienciación sobre el uso racional? ¿Cuál es el lema, cuál es el enfoque de este problema de salud pública a nivel mundial? Bueno, lo más importante es que si no hacemos un diagnóstico, una prescripción correcta y no cuidamos y valoramos este recurso, no tendremos, la expectativa de vida va a disminuir. Sí. Los trasplantes, el cáncer, enfermedades inmunológicas, después no tendremos cómo tratar las infecciones en esas enfermedades específicas que gracias al invento de los antibióticos, sí, hoy es posible nosotros poder trasplantar a una persona, es posible que las personas no se deformen en la utilización, por ejemplo, de los medicamentos biológicos. Claro. Es gracias a la invención de estos medicamentos. Entonces, si no hacemos un buen recurso, si no los cuidamos, pues no tendremos como, en el año 2050 se estima que será la primera causa de muerte, más que la diabetes, más que los accidentes, más que la obesidad. Esa resistencia bacteriana. Es un verdadero dolor de cabeza y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Sí, nos afecta a todos. A nivel hospitalario, doctora, hace un momento usted mencionó el tema de las bacterias resistentes. ¿Cómo se aborda en nuestra institución? ¿Cómo se maneja? ¿Qué herramientas disponemos para esto? A nivel hospitalario tenemos un sistema de vigilancia. Hay lo que es un sistema de vigilancia de control de infecciones. Claro. Donde está compuesto no solamente por médicos, sino por enfermeras, laboratorio, epidemiólogos, a nivel de la dirección del hospital, y donde todo el mundo aporta a que el uso sea correcto, a controlar si hay un microorganismo, un paciente con una bacteria resistente,
se utilizan métodos de identificación Sí. y se ponen en habitaciones separadas, el uso de guantes, alcohol en gel, Medidas de aislamiento. medidas de aislamiento, y funcionan. También tenemos a nivel de lo que es laboratorio, a nivel del Departamento de Microbiología, alertas donde si hay un microorganismo resistente no habitual, automáticamente nos llaman, nos avisan, Sí. y podemos entonces empezar todo un proceso de atención. El programa de optimización de los antibióticos, Correcto. hay guías donde hay guías de manejo de infección de vía urinaria, guías de infección de neumonía, profilaxis antimicrobiana prequirúrgica, que es muy importante. Dar el antibiótico necesario a la dosis adecuada por el tiempo adecuado es muy importante para evitar efectos adversos que pueden darse derivado al uso indiscriminado de estos. La implementación de todas esas herramientas y estrategias definitivamente que procura y crea un impacto de protección, de beneficio para evitar la resistencia y para la mejoría del paciente. Así es. Qué bueno, doctora, para finalizar, mensaje a la clase médica y a la población en sentido general sobre la conciencia que debemos de tener sobre el uso racional de los antimicrobianos. Bueno, a nivel de la población, yo les solicitamos, la clase médica, de que por favor no a la automedicación, a la automedicación, sí a la vacunación. Y esto también ya a nivel de la parte médica, Sí. incentivar lo que es la prevención, porque la medicina va dirigida a prevenir. Es mejor prevenir y no actuar ya en sí en la enfermedad. Vamos a invertir el tiempo en programas como este, en la vacunación, en la alimentación correcta, una vida saludable, estilos de vida saludables, no cigarrillo, que todo eso afecta. Y a nivel, por supuesto, de lo que es la parte general, la parte veterinaria, la parte de los agricultores, el uso adecuado, enseñarle a la gente común que eso también produce un impacto en la parte del uso indiscriminado a nivel de lo que es la parte veterinaria y la parte de la agricultura. Muchísimas gracias, doctora. Gracias de nuevo por esa valiosa e importante información. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Rita Rojas, quien es médico infectólogo, coordinadora de la residencia de infectología del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la importancia de crear conciencia sobre el uso racional de los antibióticos para evitar esa resistencia que las bacterias tienen capacidad de crear y evitar de que se afecte la calidad de vida de las personas y que podamos perfectamente implementar las estrategias, como bien ella mencionó, para poder mitigar, poder evitar y prevenir la aparición de estas infecciones y estas bacterias resistentes que contribuyen a deteriorar la calidad de vida de los pacientes. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la licenciada Anel Guzmán, quien es gerente del laboratorio clínico del Hospital General de la Plaza de la Salud y responsable del área de microbiología del hospital, acerca de un tema muy importante y relevante como es el uso racional de los antibióticos y la conciencia que debemos de crear en la población para evitar esa resistencia antimicrobiana.
Así es. Licenciada, gracias por estar por aquí. ¿Qué es resistencia? Resistencia no es más que la capacidad que tienen los microorganismos, como su nombre lo dice, de resistir a la acción de los antibióticos antimicrobianos. Es decir, que en exposición a ellos sobreviven. ¿Cómo se identifica esto? Tenemos pruebas de laboratorio que permiten, se llaman pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, que precisamente se basan en uno exponer a las bacterias o a los microbios que se han aislado de una muestra, uno los expone a distintas concentraciones de los antibióticos que el médico puede o debe utilizar y luego prueba a ver cuál fue esa capacidad de sobrevivir. Esa capacidad se puede cuantificar y se puede categorizar en lo que todos conocemos como sensible, intermedio o resistente. Muy bien, ustedes desde el laboratorio clínico del área de microbiología específicamente son los responsables de identificar, de cuantificar, de poner cada una de las bacterias o microorganismos en sentido general, parásito, virus, hongo, todo lo que ustedes identifican, y que con esa información ustedes integralmente con el equipo clínico que trabaja, intercambian esta información y plantean las estrategias a desarrollar para un mejor resultado en la atención del paciente. Así es, el laboratorio de microbiología Sí. tiene una función clínica y epidemiológica. Correcto. Los resultados del laboratorio no solo se utilizan para guiar la terapia que va a utilizar el médico en esa infección, sino que también se utilizan como voz de alerta crítica ante cualquier brote hospitalario o ante cualquier probabilidad de fracaso en la terapia que vaya a tener el médico con ese paciente, debido precisamente a los mecanismos de resistencia que esté presentando el aislamiento. Hay un listado de microorganismos resistentes identificados, cada institución a nivel nacional e internacional se conoce toda esta información. Sí, de hecho, el laboratorio de microbiología de cada institución es el responsable de proveer los datos de resistencia local, Correcto. es decir, cuál es la frecuencia de microorganismos que se observan en las muestras que se colectan en la institución y de resumir a qué antibióticos presenta resistencia y con qué porcentaje de frecuencia. Esta data la debe tener toda institución, Sí. porque a partir de ahí es donde el médico puede, o los médicos, los comités, pueden diseñar las terapias que van a estar utilizando de manera empírica en todo el centro. Correcto. Esto es trabajo del Laboratorio de Microbiología en conjunto con el Comité de Control de Infecciones y el Comité de PROA, de uso racional de antimicrobianos. Todo eso se implementa en nuestra institución Así y se es. maneja y colabora a información que puede ser de parámetro base para lo que puede estar sucediendo con la resistencia antimicrobiana a nivel del país. Así es. Dicen que solo el que analiza su data puede actualizarse y mejorar siempre. Muy y es bien. por eso que nosotros en esta institución constantemente estamos evaluando cuáles son los microorganismos más frecuentes por área, por tipo de infección, y cuáles son los mecanismos de resistencia y los patrones de resistencia que observamos en esos aislamientos. Eso permite a que los médicos puedan tomar decisiones basados en la frecuencia y en lo que se espera. No es lo mismo cuando las guías de Sí. consenso están diseñadas en datas nacionales o internacionales, pero esas guías de consenso deben ser adaptadas Así a es. nivel local. Y eso es lo que permite que microbiología analice esa data y pueda proveer esa información a los distintos comités del hospital. Cuestión de que se pueda utilizar un antibiótico con mayor confianza o hacer el cambio de antibiótico de manera oportuna mientras se obtiene el resultado del cultivo que ha solicitado el médico. Pregunta inmediata, el cultivo, ¿qué tiempo toma? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente para tener esa información confiable, válida, que pueda ser utilizado por el personal médico? Muy importante el cultivo. Recuerden que hay distintas estrategias para uno identificar Sí. el agente de una enfermedad infecciosa, pero el cultivo es el único que actualmente permite hacer la prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos.
Y si bien es cierto que podemos utilizar pruebas rápidas para llegar a un diagnóstico oportuno, el cultivo es necesario en muchos de los casos por la prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos. Un cultivo no depende de la rapidez del centro. A ver, importante si se utilizan estrategias, si utilizamos nosotros en el laboratorio estrategias que ayudan a aumentar la velocidad en la que se puede optimizar ese crecimiento. Pero un cultivo siempre va a depender del metabolismo de la bacteria que se esté buscando. Es decir, digamos que un Escherichia coli, que es la bacteria más famosa a nivel clínico, tiene un tiempo de generación de aproximadamente 20 minutos. Quiere decir que en unas 13, 18, 24 horas ya va a haber crecido en un plato de manera suficiente como para hacerle pruebas de susceptibilidad. Pero un Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, cuyo tiempo de generación es mucho más lento, estamos hablando de 24 horas más o menos, es un cultivo que tarda semanas a 2 meses. Entonces, todo va a depender del patógeno que se esté buscando. ¿Cuáles son esos patógenos más frecuentes a propósito de nuevas bacterias, nuevos parásitos, virus, hongos que se han identificado y que están ahora atacando a la población? Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud y el CDC cada cierto tiempo publican lo que se conocen como listas de prioridad de patógenos, que son de prioridad en temas de salud pública. Y recientemente, en el pasado mes de octubre, la OMS publicó una lista de patógenos fúngicos, o sea, de hongos de prioridad en salud pública. Porque si bien es cierto que toda la tecnología, todas las mejoras en el sistema de salud que han ocurrido en los últimos años han llevado a que cada vez tengamos más pacientes inmunocomprometidos. Así es. Y eso a su vez da paso a que los hongos pues sean cada vez más frecuentes como patógenos en enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son esas condiciones que contribuyen a que las bacterias tengan esa capacidad de resistencia a los antibióticos disponibles? Pues miren que los microorganismos son seres vivos admirables en cuanto a adaptación, metabolismo y estrategias de supervivencia. Ahí nos pueden dar clases. Sí. Y una de ellas es el hecho de que constantemente está monitoreando su ambiente y cuáles son esas sustancias que representan un reto para su supervivencia. Están constantemente analizando qué hay en el medio para adaptarse y sobrevivir. Y los antibióticos no son la excepción. Los antibióticos representan una especie de mecanismo que empuja a que la bacteria desarrolle estrategias para sobrevivir al mecanismo de ese antibiótico. Y es por esto que mientras más utilizamos antibióticos, más exponemos a las bacterias y a los hongos y virus, y más ellos aprenden a sobrevivir a ese antibiótico. Definitivamente que es una batalla. Así es. Ataque, defensa, es resistencia. Una respuesta. Así es. Y precisamente con esa información, licenciada, para finalizar, ¿cuál sería mensaje y recomendación a la clase médica, a la población en sentido general sobre ese uso racional de los antimicrobianos? Bien, me gustaría dejarlos con 3 estrategias importantes para combatir la resistencia. Número 1, diagnóstico oportuno. Sí. Es decir, realizar el diagnóstico en el momento adecuado para evitar el uso innecesario de antibióticos, que es una de las razones principales de la resistencia, del aumento en la resistencia. Número 2, diagnóstico diferencial. No es lo mismo distinguir si una enfermedad infecciosa es por un virus, para lo cual los antibióticos no van a tener ningún impacto, así es ocasionado por un hongo o por una bacteria. Entonces, el diagnóstico diferencial a través de las pruebas adecuadas de laboratorio es muy importante. Y por último, el monitoreo constante de ese seguimiento al paciente que ya está en terapia de antibiótico. Existen pruebas de laboratorio que también pueden ayudar a monitorear el éxito de esa terapia y permiten desescalonar o descontinuar el uso de antibióticos de amplio espectro hacia antibióticos más adecuados que generen un menor impacto en todo lo que es el tratamiento integral del paciente. Así que esas son las 3
estrategias que quiero dejarles: diagnóstico oportuno, diferencial y monitoreo de paciente. Muy bien, licenciada, importantísima y valiosa su información. Y a ustedes, amables televidentes que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud, hemos conversado con la licenciada Anel Guzmán, quien es microbióloga, gerente del Laboratorio Clínico del Hospital General de la Plaza de la Salud, acerca de la importancia, el valor que tiene poder utilizar estas estrategias mencionadas por ella para que podamos realmente contribuir a evitar la resistencia antimicrobiana y que podamos crear conciencia acerca del uso racional de los antimicrobianos y que esto permita poder agregar valor y calidad de vida a la población. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que puede conectar con nosotros en nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Nos vemos en la próxima semana.